Las Iglesias de Cristo presentan Sacrificio Perfecto. Soy sin más decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo. Gracias por prestarnos su atención. Estamos para servir. Por favor, contáctenos por uno de los medios que aparecen al final de esta transmisión. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Le damos la bienvenida a esta entrega de la serie Sacrificio Perfecto. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. Esperamos que usted se mantenga atento a las informaciones que va a recibir, basadas todas en la palabra del Señor. Queridos amigos, los seres humanos siempre buscan la manera de obtener alguna clase de poder. Poder económico, poder militar, poder político. Pero en el día de hoy vamos a estar hablando de un poder que lo supera a todos. Se trata del poder de la resurrección. Pero antes, vamos a disfrutar de esta hermosa alabanza a capela para gloria del Señor. Y mientras la escucha, le recordamos que a lo largo de toda esta transmisión vamos a estar colocando en pantalla diferentes maneras en que usted puede comunicarse con nosotros, ya sea para pedir la oración, para solicitar algún estudio bíblico gratuitamente, como todo lo que hacemos en las iglesias de Cristo, o en cualquier manera que podamos servirle. Tenga la confianza de ponerse en contacto con nosotros y disfrute de esta hermosa alabanza espiritual para la gloria del Señor. Señor mi Dios,
como soy sin más decir que a otro yo no puedo ir. Gloria al nombre del Señor. Dios merece toda gloria y toda alabanza de nosotros que somos sus hijos y somos sus criaturas. Toda la creación alaba el santo nombre del Señor y nosotros también tenemos que hacerlo, pero no solamente de labios. Tenemos que reconocer que Dios es más alto que nosotros, sus pensamientos, sus caminos son más elevados que los nuestros, y solamente nos resta postrarnos ante Él, reconociendo su poder sobre nuestras vidas. Y hablando de poder, hoy tenemos con nosotros la participación desde Guatemala de un querido hermano que tendrá bien exponer el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Así que desde aquí enviamos un saludo, que Dios le bendiga, hermano Roberto Álvarez, desde Guatemala con nosotros. Dios le bendiga, un placer tenerle con nosotros. Hola, que Dios te bendiga. Gracias por dejarnos entrar en la intimidad de tu hogar a través de esto tan maravilloso que se llama tecnología. Hoy queremos predicarte el mensaje del Evangelio. Queremos predicarte, de hecho, el corazón de la fe de los que creemos en Jesús como nuestro Salvador. Nada menos que el corazón de la fe, en donde se basa nuestra esperanza de fe, es en el poder de la resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. Seguramente todos hemos oído de la resurrección por muchos años. Muchos años se ha repasado lo que ha sido la resurrección, pero en esta hora yo te quiero preguntar cómo ha impactado tu vida la resurrección. ¿Qué poder tiene en tu vida personal la resurrección? Haciendo un repaso bíblico y teológico, hay varios hechos sobre la resurrección de Jesús. En primer lugar, el hecho número 1, como repasándolo rápidamente, es que la resurrección es un hecho. La resurrección es algo real. Hebreos capítulo 10, versículo 12, el escritor a los Hebreos afirma: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, y aquí viene la resurrección, se ha sentado, resucitado a la diestra de Dios. ¿Cuáles son los beneficios de la resurrección teológicamente hablando? Los beneficios de la resurrección son que si Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos con Él para irnos al cielo. En otras palabras, tu salvación está garantizada solamente porque Jesús resucitó. Esto lo dice Efesios capítulo 1 y su versículo 13. Hay muchas personas que si les preguntáramos, ¿eres salvo? Pues tal vez dirían, bueno, yo ya me bauticé, yo ya oí de Jesús, yo ya asisto a la iglesia, pero espero ser salvo. Yo te quiero decir en esta hora, si tú has recibido a Jesús como tu Salvador, si has sido bautizado para el perdón de todos tus pecados y para recibir el regalo del Espíritu Santo, si estás perseverando y perseveras hasta el fin, tu salvación está garantizada por la resurrección de Jesús. Esto nos lo afirma Efesios 1:13, en donde dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Es lo que tú estás oyendo esta tarde o este día, la palabra de verdad. Dice el apóstol: el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, ¿has creído tú en el Hijo de Dios? Si todavía no has creído, ¿qué esperas? Te invitamos a que empieces a estudiar. Te invitamos a que empieces a oír palabra de Dios. Porque dice, si tú has oído, si tú has creído, como resultado, versículo 13, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Versículo 14, que es las arras, la garantía de nuestra herencia.
tenemos una garantía de nuestra herencia, que es la salvación, y esa garantía es el Espíritu Santo de Dios. Miremos otra verdad teológica del poder de la resurrección. Por la resurrección de Jesús, yo tengo la garantía que viviré eternamente. Esto lo dice uno de los versículos más conocidos de la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú que crees en el Hijo de Dios, tienes vida eterna. Pero vamos a ver después en dónde se basan esas promesas. Por lo tanto, si tenemos vida eterna, estaremos para siempre con Él. Esto lo dice también el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿No es maravilloso que Jesús está preparando lugar para todos los que creen en Él? ¿Dónde? En el cielo, en la vida eterna. Y el versículo 3 dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez porque Él resucitó. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No solo nos está preparando morada eterna, sino que estaremos con Él para siempre. A mí me parece impactante los beneficios de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, nos garantiza la Escritura en Romanos capítulo 6 que nosotros también resucitaremos con Cristo. Esto lo dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mira lo que dice el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esa es la garantía. Si tú ya has sido bautizado para el perdón de tus pecados, dice la palabra de Dios que espiritualmente tú fuiste sepultado. Pero cuando saliste, espiritualmente resucitaste. Y también por eso está la garantía que resucitarás en la resurrección final. Rápidamente, este fue un repaso de las garantías de la resurrección. Ahora, ¿dónde radica el poder de la resurrección? El poder de la resurrección radica en que tenemos que tener la seguridad de que la resurrección es una realidad para los cristianos. Por eso Pablo, en su apología de la resurrección, en 1 Corintios capítulo 15, dice que la resurrección es parte medular del Evangelio. ¿Sabías tú que el Evangelio es la muerte de Jesús? Pero no solo la muerte, es la sepultura de Jesús, pero no solo la muerte y la sepultura, sino la resurrección de Jesús. Y Pablo lo explica en 1 Corintios capítulo 15 diciendo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo, ¿por qué somos salvos? Por el poder de la resurrección. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Luego en los siguientes versículos Pablo ya no sigue hablando de la muerte, ya no sigue hablando de la sepultura, empieza a defender la resurrección como la base medular de nuestra fe. Y dice que si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Por eso, leyendo en los siguientes versículos, dice el apóstol Pablo: porque si no hay resurrección de muerte, de muertos, versículo 13, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. El poder de la resurrección es tan importante porque en la resurrección de Jesús se basan todas las promesas de salvación, de vida eterna, de que estaremos con Él, de que Él tiene morada para nosotros. Pero sabes, por eso el apóstol Pablo decía, debemos creer en la resurrección. Y entonces dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado. Y solo podemos decir amén, gloria a Dios. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Podríamos seguir hablando y hablando de los beneficios esperanzadores de la resurrección. Pero quiero en esta prédica motivarte, quiero en esta prédica inspirarte a que tú pienses también, bueno, yo sé que voy a tener los beneficios del poder de la resurrección, que el poder de la resurrección me da vida eterna, me da morada con Jesús, me da perdón de pecados, es la base de mi fe, pero ¿qué de esta vida? Y en esto quiero basar el último punto. ¿Cómo impacta en la vida presente la resurrección de Jesús? Tiene que haber un impacto en mi vida presente de la resurrección de Jesús. Porque la resurrección de Jesús impactó la vida de los primeros cristianos. La resurrección no debe ser solo una esperanza para el futuro y para el cielo. El poder de la resurrección debe impactarte en esta vida presente. Y para ello te quiero presentar el gran ejemplo de uno de los apóstoles más conocidos en la Biblia, como el apóstol Pablo. 4 veces en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo menciona por qué él está sirviendo a Jesús. 4 veces puntualmente el apóstol Pablo menciona y dice, yo estoy en juicios, yo estoy en prisión tras prisión sufriendo por algo que me impactó. ¿Y sabes qué impactó al apóstol Pablo? La resurrección. El primer impacto, el primer testimonio está en Hechos capítulo 23, cuando Pablo habla ante el concilio. Hechos 23 versículo 6 dice Pablo, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Por qué Pablo tenía esa inspiración? ¿Por qué a Pablo lo motivaba a seguir en el cristianismo, a buscar a Jesús, a creer en Jesús? ¿Qué lo inspiraba? Dice Pablo, la esperanza de la resurrección. Porque la resurrección es un hecho, porque Jesús resucitó, porque si Jesús no hubiera resucitado, vana sería mi fe. Y así lo defendió en Hechos 23 frente al concilio y al sumo sacerdote. En Hechos 24 lo defiende frente a Félix en Cesarea. En 24:15 le dice al gobernador Félix, le dice, teniendo esperanza en Dios, Félix, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Estoy aquí, Félix, por mi esperanza de que hay resurrección. Frente a Agripa, un rey, en el capítulo 26, versículos 7 y 8, otra vez Pablo habla del impacto de la resurrección. Dice en el capítulo 26 del libro de los Hechos, versículos 7 y 8, promesa cuyo cumplimiento esperan los que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Esa era la esperanza de Pablo. Eso era el impacto del poder de la resurrección que había en la vida de Pablo. Lo que debe impactar tu vida
Lo que debe impactar mi vida presente es el poder de la resurrección. ¿Dónde lo miro ahora en términos prácticos para que lo terminemos de entender y para terminar este mensaje a tu corazón? ¿Dónde lo podemos entender? En el famoso capítulo 16 del libro de los Hechos, en donde vemos lo que hace el poder de la resurrección. ¿Cómo impacta la resurrección? Pablo y Silas andaban predicando el evangelio y una jovencita andaba detrás de ellos llorando y gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Pero esta jovencita estaba poseída por un espíritu demoníaco. Cuando Pablo se cansó de que ella lo hiciera por muchos días, se volteó y le dijo al espíritu: sal de ella. Y los amos de aquella jovencita perdieron toda su ganancia. Entonces denunciaron a Pablo que él les había arruinado su negocio. Y como tú sabes, Pablo y Silas van a la cárcel. Y Pablo y Silas en la cárcel, después de haber sido azotados, nos dice Hechos capítulo 16 y su versículo 23, que después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Versículo 27, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Quiero hablarte del poder y del impacto de la resurrección en la vida del cristiano. Cómo alguien después de haber sido azotado, cómo alguien después de haber pasado sin comer, de estar hambriento, con frío, en una oscura prisión y todavía amarrado con cadenas, Pablo y Silas cantan himnos a Dios. Este es el poder de la resurrección. El primer impacto de la resurrección que yo miro en Pablo es gozo en el sufrimiento. ¿Cómo alguien se atreve a cantar? ¿Has cantado tú en medio de tus sufrimientos? ¿O te has quejado? Eso no es el poder de la resurrección. La mayoría nos quejamos y nos quejamos. Yo te quiero decir, gozo es el poder de la resurrección. Dice que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Quién compondría esos himnos? Tal vez Pablo, tal vez Silas, porque no eran salmos, eran himnos espirituales. Así que el poder de la resurrección en esta vida permanente es gozo en medio de la tribulación, es paz en medio de tu tormenta. Si tienes una tormenta, pídele a Dios: Dios, dame ese gozo que tuvo Pablo y Silas en la cárcel. Dame esa paz que ellos tuvieron aún para cantar himnos. Dice que cuando ellos estaban cantando, dice el relato, vino un terremoto que abrió las puertas de la cárcel y las cadenas de todos se soltaron. Pero hay un personaje que se iba a matar. En el versículo 27 dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El segundo poder de la resurrección hoy en esta vida permanente es amar a los que te han hecho daño. Este carcelero había azotado a Pablo y a Silas, y cuando el Señor muestra su poder, el carcelero se iba a matar. Pablo, si no hubiera vivido el poder de la resurrección en su vida, quizá le hubiera dicho: mátate, un favor nos haces, con tanto daño que nos hiciste, mátate. Pero Pablo y Silas lo detuvieron. Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, impactado por la actitud de Pablo, le dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero el relato no termina ahí, hermanos y amigos. El relato continúa. Porque dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El otro impacto de la resurrección en la vida presente no solo es gozo frente a las tribulaciones, es amar a los que no merecen ser amados. El carcelero fue amado por Pablo y por Silas hasta el punto de que no solamente le salvaron la vida, no te hagas ningún daño, sino que salvaron su alma al predicarle el evangelio. Y el resultado final, tú lo has leído en el versículo 33, dice que se bautizó él con todos los suyos. Así que yo te digo en esta hora, el poder de la resurrección es maravilloso.
El poder de la resurrección es impactante. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amar al carcelero. ¿Quién es tu carcelero? Este día que estamos hablando de la resurrección, yo te invito, si la resurrección ha impactado en tu vida, ama a tu carcelero, salva a tu carcelero, perdona a tu carcelero. Eso, hermanos, es el cristianismo y es el poder de la resurrección. Si tú quieres experimentar en tu vida el poder de la resurrección, sigue estudiando la Biblia. Podemos estudiar la palabra de Dios contigo y enseñarte, así como el carcelero aquel día encontró su salvación, enseñarte a ti cómo encontrarla. Que Dios te bendiga y que el poder de la resurrección del Señor te alcance en los beneficios futuros y en los beneficios presentes. Dios sea contigo y Él te bendiga. Como soy sin más decir que a otro yo no puedo ir. Después de recibir este poderoso mensaje de la palabra del Señor, nos queda la pregunta: ¿has recibido tú ese poder en tu vida? ¿Tienes la esperanza que nos da la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Una cosa es que Él haya muerto en la cruz para darnos vida, pero si Él no hubiese resucitado, como bien has escuchado, vana sería nuestra fe. Pero nuestra fe no es vana, sino que es firme en el Señor, y sabemos que como Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar. El problema es que algunos van a resucitar para condenación y otros para vida eterna. ¿En cuál grupo quieres estar tú, amigo, amiga? Es nuestro deseo ferviente que estés en el grupo de aquellos que hoy se deciden a obedecer el llamado que Dios hace. Es nuestro deseo que ese poder de la resurrección se haga efectivo en tu vida. El símbolo de nuestra esperanza no es una cruz en el Calvario solamente, es una tumba vacía en Jerusalén que todavía está gritando que Cristo vive y vive para siempre. Queremos que tú también vivas para siempre haciendo la voluntad del Señor. Como soy sin más decir que a otro yo no puedo ir. Glorificamos el nombre del Señor, que merece toda nuestra alabanza, no solamente de labios, sino que con nuestras vidas nos convirtamos en instrumentos de adoración al Señor. Ahora, amigo, al momento de despedirnos, deseamos que haya sido de bendición esta entrega de hoy para tu vida. Esperamos que esa palabra de Dios no vuelva vacía, sino que haga aquello para lo cual Dios la ha enviado a tu corazón y a tu vida. Deseamos que tu hogar sea bendecido, que tu matrimonio sea bendecido, que tu familia sea bendecida, pero todo empieza con una decisión tuya de venir al Señor. Damos gracias a Dios por esta serie que se ha titulado Sacrificio Perfecto, deseando que tú medites en todo lo que le ha costado al Señor ganar esa salvación para ti. Solamente tienes que extender tu mano y recibirla porque es gratuita. Damos gracias al Señor por esta transmisión y gracias a todos los hermanos que la han hecho posible. Allí en el país que te encuentres, que la bendición del Señor sea contigo desde ahora y para siempre. Que Dios te bendiga ricamente. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios, con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y
y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz, y aquí estamos hoy unidos declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios.